Sean bienvenidas y bienvenidos. Estamos desde la Unidad de Académica Profesional Huehuetoca para celebrar el Día Mundial de la Radio Universitaria. Soy Saraí Gutiérrez, periodista de salud y representante del Nodo Estado de México de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y seré moderadora de este espacio. Antes de iniciar, agradecemos a la Directora General de Comunicación Universitaria, Ginarelli Valencia Alcántara, a la directora de Uniradio, Jacqueline Valderrabano Malagón, y a Carlos Hernández Zarza, vicepresidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencias, por abrir este espacio de reflexión, asimismo a las autoridades de este espacio universitario por permitirnos reflexionar en torno al periodismo de ciencia, y claro, al alumnado que nos acompaña, a las personas que nos siguen a través de la transmisión por Facebook Live. Este conversatorio forma parte de los festejos del Festival Universitario Viva la Radio y de las actividades rumbo al 7º Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, el cual será llevado a cabo el 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de México. Desde la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia buscamos fortalecer el periodismo de ciencia y este año hacer conciencia de que ante el clima extremo necesitamos un periodismo extremo, en el cual impulsemos las historias, en este caso desde el Estado de México, que nos cuenten cómo sus comunidades afrontan, se unen y actúan ante los estragos del cambio climático. Por ello, invitamos a periodistas especializados en narrar el medio ambiente para abordar los desafíos, aprendizajes y futuro dentro de la cobertura climática desde nuestras historias, nuestros lugares y nuestras vivencias. En este sentido, les presento a las y los ponentes que hoy nos acompañan, empezando por Geraldine Castro, periodista de ciencia. Bienvenida, Geraldine. Geraldine Castro está especializada en temas de medio ambiente y salud, es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y de la Red Periodistas del Mar, colaboradora de Wired en español y Tech Science, y su trabajo ha sido publicado en Gato Pardo, Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Pie de Página, Acción y Reacción, PopLab, Nexos, La Tempestad, Latin Clima y Verificado MX. También nos acompaña Roberto González. Bienvenido, Roberto. Es periodista científico independiente, residente en Ciudad de México. Cubre principalmente la intersección entre salud y conflictos medioambientales, con especial atención a América Latina y el Caribe. Sus temas son la contaminación, movimientos transnacionales de residuos, el cambio climático, los derechos humanos y las enfermedades tropicales, entre otros. Sus trabajos han sido publicados en español e en inglés en Science Magazine, EOS, New Science, SciDef, Wired, y colabora en Cachito de Ciencia, el boletín de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, de la cual también es miembro. También nos acompaña Patricia Vega. Bienvenida, Patricia. Es licenciada en Letras Latinoamericanas por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Perdón. Y también es integrante de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales y fue corresponsal del periódico Reforma y MBC Noticias. Ha publicado en La Jornada Ecológica, en Enterprise Service, Milenio Toluca, entre otros, y actualmente es jefa del Departamento de Producción y Difusión Editorial en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. Y finalmente también nos acompaña Leonardo Santiago. Bienvenido, Leonardo. Leonardo es fonografista y diseñador sonoro. Participó en la producción de diferentes medios audiovisuales como sonidista y también registró los paisajes sonoros surgidos de las comunidades indígenas del país, especializándose en minorías, equidad e igualdad. Recibió premios en la Bienal Internacional de Radio, el Premio Nacional Rostros de la Discriminación en la categoría de radio, la Fonoteca Nacional lo reconoció por el registro Canto de Mujer Seri, y actualmente se enfoca en el trabajo del arte sonoro, el sonido directo para documentales, la postproducción de sonido, la docencia en TEC de Monterrey, donde también coordina proyectos de concepto radial y cursa la maestría de arte sonoro en la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina. Para iniciar este conversatorio, hablaremos sobre la preparación de historias de cambio climático, así que para abrir nuestra conversación, pregunto a nuestras y a nuestros ponentes, empezando por Patricia, desde sus diversas áreas, ¿qué les motivó a contar el cambio climático? Muchísimas gracias, Saraí, y gracias a los organizadores y organizadoras, porque creo que la mayoría son mujeres
Felicidades a Saraí, a Natalie, muchas gracias por la invitación, Natalie, a Jacqueline y bueno, pues a toda la producción a cargo. Bien, pues, ¿qué me llevó a cubrir estos temas ambientales? Creo que fueron dos particularidades, principalmente por un lado el destino, creo yo, y por otro, pues, también el ver los problemas ambientales que estaban en mi contexto cuando yo era muy niña, ¿no? El ver a mi mamá, por ejemplo, que yo la recuerdo separando los residuos sólidos en la casa, teniendo animalitos, porque yo provengo de un poblado que está en Ocoyoacac, vivíamos cerca de la cuenca Lerma, muy, muy cercanos a cuerpos de agua, a la cuenca de Chignahuapan, y entonces ver todo ese contexto ambiental, pero también la degradación que iba teniendo muy cerca de mi casa, fue una cuestión que a muy temprana edad me inquietó. Y siempre me pregunté por qué vamos degradando y nadie se da cuenta, ¿no? Es observar esa capacidad de asombro perdida dentro de mis propios vecinos o dentro de la propia familia, es algo que siempre me ha inquietado, y a la vez ver a mi madre teniendo ese tipo de prácticas ambientalistas, creo yo, desde muy, muy temprano. Yo ahora podría decir que se trataba de ecofeminismo, si nos remitimos a la terminología teórica. Y por otro lado, pues el destino, porque bueno, me dediqué al periodismo pensando inicialmente en dedicarme más bien a la cobertura cultural, pero cuando llego a una redacción en la ciudad de Toluca y pido la fuente de cultura, me dicen: aquí no hay cultura, aquí hay política, ¿lo tomas o lo dejas? Y digo, bueno, tengo que trabajar en algo, pues lo tomo, ¿no? Y me dediqué a cubrir política primero. Pero creo que el destino me fue llevando a esa necesidad de atender problemas a los que a nadie le interesaban, porque finalmente quien llega a una redacción siempre quiere ser la estrella, ¿no? Siempre quiere que su nota aparezca en la de 8, siempre quiere llevar la princesa, y entonces una princesa, como decía hace un momento Memo Bautista, pues nunca va a ser una nota de comunidad, una nota de un vagabundo o una nota de alguien que se fue a quejar porque tiene un problema cerca de su casa, no sé. Entonces, en mis, digamos, desde mis pies, desde mi postura, sí tuve esa necesidad de tomar los hechos que a nadie le interesaban, ¿no? Cuando llegaban a la redacción, por ejemplo, recuerdo en El Diario, que fue mi primer medio en el que trabajé, y en Radio Capital, en Impulso, por ejemplo, que son medios muy locales, y cuando llegaban las quejas, por ejemplo, recuerdo una principalmente, fue una señora que se acerca y entonces dice: necesito que me ayuden a sacar una nota sobre una agencia de publicidad, que creo que no es agencia de publicidad, me quiere defraudar, ¿no? Y nadie le hace caso, dicen: ay, ¿qué está yendo? No. Y yo dije: no, yo voy. O sea, me parece que hay algo en la mirada de esta señora, o sea, hay un dejo de desesperación que dice: necesito que me atiendan. Fui, cubrí la nota, y resultó que salieron una serie también de noticias en donde se descubrió que era una red de trata de personas, ¿no? Por ejemplo. Pero después esa necesidad de coberturas comunitarias pues me va llevando también a los temas ambientales, ¿no? Y recuerdo un caso también muy importante en donde hay una queja de una persona en el Parque Industrial Lerma, en donde parece que hay unas sustancias que se están infiltrando en su jardín, ahí en Lerma. Pues obviamente un parque industrial, pues es como muy lógico que hubiera sustancias químicas, y como que nadie le hace caso, ¿no? Entonces yo voy a darle cobertura a esa nota. Resulta que una empresa llamada Nalco, que aún existe, que parecía que era una empresita muy X, resulta que efectivamente estaba arrojando sustancias tóxicas a los cuerpos de agua, en este caso al río Lerma, que está muy próximo a ese domicilio. Pero la verdad es que empiezo a meterme también en temas muy escabrosos, muy peligrosos. Yo no quisiera aquí aventurarme en esa idea de que los temas ambientales, pues sí, tienen esa parte no sensacionalista, sino esa parte riesgosa, ¿no? Que hay que cuidar mucho. Y es donde empiezo a notar también que se necesita tener mucha valentía, se necesita tener mucho conocimiento de los derechos,
humanos como periodista, como persona dedicada a atender este tipo de problemas. Y bueno, esa es más o menos mi llegada al periodismo ambiental. Muchísimas gracias, Patricia. Relevante esto que comentas, que inició también desde muy pequeña y también con este acercamiento hacia tu hogar. Geraldine, ¿desde qué áreas, qué te motivó para contar el cambio climático? Hola, buen día para todas. Muchas gracias por la invitación. En mi caso, como periodista de ciencia, que fue mi primer ejercicio, entrando incluso o debutando con la pandemia y como en esos entornos donde la ciencia comenzaba a tener una oportunidad para contar historias sociales o para que se le considerara de utilidad social, porque a veces como que tiene este espacio muy alejado de la chamba que hacen algunas personas con bata en algún lugar, ¿no? Como que me llevó a pensar si en estos espacios donde son urgentes, o en estos espacios donde las problemáticas ambientales ya se nos están como poniendo enfrente, estaban tratándose con la suficiente ciencia. O sea, como que esa era mi pregunta, ¿no? ¿Sabemos lo suficiente desde las ciencias o qué evidencia científica tenemos y cuál estamos usando? Entonces, más bien como que fue en mi caso, acercarme a los temas ambientales fue una exploración de qué hacemos con lo que sabemos. Pues sí, o sea, yo estaba desesperado buscando una alternativa por salir de ese frenesí y como empezar a escribir historias que verdaderamente como me provocaran como emoción e interés. Entonces, en esa búsqueda, de las primeras cosas que encontré fue justo a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y fue a través de eso que empecé a aprender más de este oficio, y ya poquito a poco me empecé a introducir en esto que es el periodismo independiente, ¿no? En periodismo de ciencia. Y bueno, también cabe recalcar que yo desde el inicio me planteé que algo que quería hacer era cubrir la región de América Latina y el Caribe. Quería especializarme en ciencia, pero quería especializarme también en los problemas de nuestros países, ¿no? Del sur global y de lo que vivimos de este lado del charco, ¿no? Entonces, muy rápidamente me empecé a dar cuenta de que algunos de los problemas más urgentes que tenemos como región tienen que ver con el cambio climático. Entonces, ahí fue cuando mi camino por el periodismo de la ciencia también me empezó a llevar a cubrir lo que son eventos climáticos extremos, o incluso también las consecuencias que mencionaba Geraldine pues sí, como estas tecnologías que se están desarrollando para mitigar los efectos del cambio climático, pero que muchas veces del desarrollo de esas tecnologías en el sur global nos llevamos como el lado feo, ¿no? Los paneles solares se los quedan en Estados Unidos o en los países del norte global, y de este lado nos quedamos como con la contaminación y con la basura que se genera en la producción de esas tecnologías, ¿no? Entonces me empecé como a dar cuenta de todos esos problemas, y creo que eso fue una gran motivación para empezar a cubrir este tema, igual que Gera, desde el periodismo científico, pero también como dándole el enfoque de periodismo climático, ¿no? Entonces creo que ese es como en resumen lo que me llevó a escribir acerca de estos temas, y creo que muy pronto también me di cuenta de que no era como suficiente como el interés y el impulso de contar esas historias para poder hacer este trabajo sostenible, ¿no? Porque creo que algo que también nos pasa es que es a veces desesperanzador como hablar de todos estos problemas que están sucediendo en la región, y sobre todo lo que tiene que ver con cambio climático, que son problemas tan enormes. Entonces, muy pronto tuve que pasar de las razones de por qué empecé a las razones de cómo seguir, ¿no? ¿Por qué seguir haciendo esto, ¿no? Y fue ahí donde también empecé como a intentar entrarle a esto, que es como un poco más de periodismo de soluciones, y justo como mencionó Gera, acercarme como a las comunidades y empezar a imaginarme futuros que están como un poco más fuera pues sí, como de los cánones en los que pensamos siempre, ¿no? Pues sí, creo que últimamente se nos es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, ¿no? Y siento que ahí hay como una oportunidad como muy grande de empezar a imaginar nuevos futuros, y entonces creo que eso es lo que me mantiene aquí
haciendo esto del periodismo de cambio climático. Muchísimas gracias, Roberto. Finalmente, Santiago, nos gustaría conocer, pues, qué te motivó a contar el cambio climático y también desde un ámbito poco contado, ¿no?, que son los sonidos. Sí, pues bueno, muchas gracias y pues creo mi acercamiento tiene que ver en contraste o quizá en suma a lo que están haciendo mis colegas aquí en el panel o en este conversatorio. El mío es un acercamiento más hacia el sonido y creo que lo que me llevó fue el silencio. Me dicen muchas veces que soy una persona que habla poco en las reuniones, ¿no? Y en verdad sí lo soy porque me gusta mucho escuchar. Y ese silencio, ese guardar las palabras me permite escuchar historias, me permite escuchar mi entorno y me permite sensibilizarme a lo que sucede precisamente alrededor mío. Y fue lo que de alguna manera me llevó desde hace muchos años a coger un micrófono, en mi primer aparato fue un minidisco con un micrófono Sony estéreo y salir a grabar historias. Primero las voces de las personas que escuchaba en viajes, particularmente en comunidades indígenas del país. Y es ahí donde las primeras historias que comencé a escuchar precisamente eran historias que tenían que ver sobre la expropiación de territorios o la pérdida de medio ambiente, sobre personas que tenían, puedo decir ya tenían, porque finalmente los pueblos originarios hoy día han perdido también en buena medida esa conexión que tenían sus ancestros con la naturaleza y el medio ambiente. Y muchas de esas historias son coincidentes en el sentido de que empresas extractivistas llegan y cogen el agua, llegan y cogen los recursos naturales, la madera, llegan y básicamente, y buena parte no solo son extractivistas, sino también son, en buena medida, y eso ya está súper comprobado, son grupos ganaderos. El mayor impacto que tiene esta emergencia climática, más allá de las fábricas, más allá de los contaminantes, es el consumo de la carne y cómo los ganaderos cada vez van talando más selva, cada vez van ocupando mucho más territorio, porque una sola res necesita mucho terreno, mucha cantidad de agua para solo consumir una parte de carne. Es decir, el consumo cárnico en el mundo, no solo en México, es extremo, y eso ha llevado a quitar selvas, a quitar bosques, a quitar áreas verdes, para que los ganaderos puedan ocupar más terreno con ganado. En fin, esa historia es repetitiva en el norte con los rarámuris, es repetitiva con los tzotziles en Chiapas, es repetitiva en la frontera sur con los mayas, es repetitiva históricamente con los pueblos serranos de Oaxaca, de Guerrero, de Nayarit. Y estas historias de alguna manera me llevó a mí el primero contarlas y posteriormente pues un poco a poder llevarlas y poder transmitirlas, ¿no? Y ahí me permití traer un par de sonidos y hay un sonido que particularmente me llamó mucho la atención y es una pregunta abierta, así como de ¿cuál es para ustedes el sonido más triste? Y es una pregunta que dejo abierta, porque esta es la respuesta que en algún momento algunos científicos bioacústicos, es decir, personas que se dedican a estudiar el sonido del medio ambiente, llegaron como a la respuesta, y es el siguiente. Por favor, Carlos, si me ayudas a reproducirlo. Lo que acabamos de escuchar es el canto del ave sawawi. No puedo pronunciarlo porque es un dialecto o un idioma de Hawái. Y es un registro que realizó Robert Bellinger en 1986, después de un devastador huracán que pegó las islas de Hawái.
Y este es el último canto del ave Kawai, es un canto macho, creen los especialistas que es un ave llamando a la hembra, es un canto llamando a una otra ave que ya no existe. En 1987 se han realizado estudios para ver si esta ave ha estado o pueden encontrarla, y ya no hay un registro de la existencia de esta ave, por lo cual se considera ya un canto extinto, ¿no? Entonces muchas personas en la bioacústica se dijeron que este era como el sonido más triste que pueden escuchar, porque es finalmente el último ser, ¿no? en el planeta, ¿no? Y esto conmueve, a mí me conmueve mucho, porque al repetir esta historia, o al repetirse esta historia, no solamente en Hawái, sino también en nuestro territorio, hay una gran pérdida aquí, tan solo, no tan cerca, pero sí muy cerca, en el Estado de México. La cadena volcánica del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl es terriblemente devastada por los taladores de árboles, y las autoridades no hacen nada. Hay una especie ahí de asociaciones delictivas que se dan en todo orden y en todos los niveles. Y son historias que se deben de contar, son historias que deben de cubrirse, y son historias que debemos debatir, y pues bueno, creo que espero no extenderme mucho, pero básicamente, si sabemos escuchar nuestro entorno, podemos llegar a las historias para poder comenzar a contarlas. Muchísimas gracias, Leonardo. Antes de continuar con las preguntas, quisiéramos agradecer a que nos están siguiendo mediante redes sociales a José Luis Torres, quien nos comenta: hoy celebro que nuestra Casa Máxima de Estudios organice este tipo de diálogos. Felicidades. Muchísimas gracias, José. Y dentro de este bloque, pues en nuestras ponentes nos hablan sobre que les motiva las historias personales, las alternativas que puede haber de cambio climático y que poco conocemos, las problemáticas como región que tenemos en Latinoamérica, y algo a destacar acá que comenta Leonardo, ¿no? También a veces el silencio que puede venir desde las mismas autoridades o también del mismo sonido de nuestro medio ambiente. Al final lo que va es a seguir escuchando historias, pero también escuchar cómo impacta a comunidades, y esto me lleva a nuestra segunda pregunta. Desde su experiencia, ¿cómo impactan las historias de cambio climático en la cotidianidad? Sabemos que hay algo que motiva, pero entonces, ya cuando la historia está publicada, ¿cómo vemos estos cambios en las comunidades? Roberto. Bueno, me gustaría empezar a intentar responder esa pregunta desde el contexto en el que vivo y desde el que escribo. Creo que a mí algo que me preocupa mucho, como de la manera en la que contamos estas historias de cambio climático, es que siento que a veces, sí, digamos, lo que me preocupa es que tengan el potencial de desactivar como el deseo de las personas de hacer algo al respecto. Siento que de repente desde el periodismo sí toca asumir que pecamos un poco de narrar como todos los problemas que están sucediendo, pero sin ofrecer como muchas soluciones. Y es entendible, ¿no? Porque no es nuestra labor necesariamente ofrecer esas soluciones. Esas son las labores de las autoridades, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que una responsabilidad que sí nos toca como empezar a tomar es contar como si las historias de esas soluciones, tal vez, ¿no? Como para empezar a ayudar a las personas, no nada más a enterarse de los problemas que estamos viviendo, sino también a tomar acción, ¿no? Entonces creo que, si digamos, en resumen, o sea, lo que me preocupa ahorita es que el efecto de estas historias en las comunidades, digamos, en las que yo vivo ahorita, me preocupa que el efecto sea ese, como una desactivación de los intentos por mejorar las cosas, ¿no? Comúnmente luego se escucha como esta idea de que pues como digamos, como escepticismo, como un poco de apatía, de que bueno, ¿para qué hago tal cosa o para qué me muevo si al final se va a acabar el mundo, ¿no? Casi casi. Y siento que ese es un pensamiento que a veces solo funciona como desde ciertos contextos, sobre todo desde los contextos como más urbanos, pero creo que también nos toca recordar que
hay personas para los que no es como que se va a acabar el mundo en el futuro, ¿no? Sino personas que ya se están quedando sin el mundo que conocen, ¿no? Entonces creo que por esas personas no nos podemos dar el lujo de creer que no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esa más o menos sería como mi respuesta. Me preocupa, pero creo que hay muchos caminos para, pues sí, como ofrecer vías de acción y que al final, pues ayuden a algo, ojalá algún día. Muchísimas gracias, Roberto. Patricia, también desde tu experiencia, ¿cómo impactan las historias de cambio climático en la cotidianidad? Gracias. Bueno, yo creo que hay que ser muy responsables en lo que publicamos porque creo que verdaderamente impactan, ¿eh? O sea, sí hay que tener en cuenta que una nota puede impactar tanto favorable como negativamente, ¿no? Todo depende del mensaje que emitas, del enfoque que le proporciones. Y desde la cotidianidad creo que sí puede impactar, y pongo de nuevo, me regreso a la experiencia que estaba comentando. Bueno, esta más bien es otra, que fue una cobertura en el Nevado de Toluca, retomando lo del eje volcánico que mencionaba el compañero Leonardo. El Nevado de Toluca también es otro de los que están sufriendo esa devastación forestal. Y aparte está sufriendo también devastación acuática, porque este volcán tiene 2 lagunas muy importantes, abastecedoras además de agua, incluso en la Ciudad de México, ¿no? O sea, es parte también de la cuenca Lerma. Por eso a mí en particular me ha interesado mucho cubrir este tema de la cuenca Lerma, de cómo está impactando la triple crisis climática, porque ahorita no podemos hablar únicamente de cambio climático. Tenemos que empezar a ver que es una triple crisis, que es sí es el cambio climático, pero también es la pérdida de biodiversidad y es la contaminación. Son los 3 elementos. Sí hay un impacto, y recuerdo en una cobertura que tuve sobre el Nevado de Toluca, y creo que aquí la clave para que haya un impacto, digamos, favorable, pues sí es exponer el problema, pero también ofrecer, pues sí, algunas alternativas, irte con los políticos y pues sí también un poco obligarlos, preguntarles qué se está haciendo, incluirlos, ¿no? Hacer esa labor también de inmersión en el plano político. Hay que, y aquí retomo un poco la visión de Petra Kelly, ¿no? Que fue una de las, si no es que la primera ecologista, no se llamaba ambientalista en ese momento, era a finales del siglo XX ecologista. Y bueno, ella mencionaba que hay que pasar del pensamiento a la acción, pero hay que actuar también e involucrarnos en los poderes, ¿no? ¿Cuáles poderes? Los poderes que están tomando las decisiones, ¿no? El poder político, el poder judicial, incluso ella habla del poder espiritual, ¿no? O sea, meterse también con los jerarcas religiosos, por ejemplo, ¿no? Con la misma espiritualidad de las personas, ¿qué estamos creyendo? Es decir, ¿qué estamos haciendo para conducir nuestras vidas desde la particularidad? Es plantearnos todo eso, ¿no? Todas esas preguntas en una cobertura. Y bueno, regresándome al punto, en esta cobertura del Nevado de Toluca, yo recuerdo que hice la nota en donde denunciaba que hay una erosión de los caminos, de las puntas, más bien ya de la cúspide del Nevado, y no fue una, fueron varias notas que se estuvieron publicando y que denunciaban, bueno, que exponían más bien esta actividad diaria que se tenía en los volcanes, ¿no? En el volcán, perdón. O sea, cómo la gente va, visita y a lo mejor tiene la mejor de las voluntades de distraerse, de tomarse un recreo, pero a veces no era consciente, ¿no? De este daño que se estaba generando. Y el impacto que tuvimos con esa serie de escritos fue que se cerró el paso a los vehículos automotores porque ya pasaban frecuentemente las motos, ¿no? Ahora es muy triste, o sea, porque en ese entonces estoy hablando de principios del siglo XXI,
cuando se hizo el cierre en la parte de la cúspide del Nevado de Toluca, se cierra el paso a los automotores y creo que pues hay un respiro para esa parte del volcán. Ahora es triste porque sigue sin tener acceso el vehículo automotor hasta allá, pero sí permiten o siguen permitiendo los vehículos en las faldas donde está la parte del bosque, ¿no? Y es triste porque esas zonas se siguen deforestando. Entonces, creo que sí hay un impacto, lo puede tener, y creo que aquí un poco la clave pues es darle seguimiento, que a veces olvidamos, ¿no? En los medios hacemos una nota, sobre todo en el diarismo se pierde demasiado. Tú vas, reporteas la nota y la dejas, ¿no? Ya no supiste qué ocurrió, pero creo que hay que darle seguimiento o aspirar también a la producción de notas o de crónicas de largo aliento, ¿no? Para hacer eco, para tener ese ruido o que tu grano de arena pues tenga un poco de impacto, ¿no? Dentro de la comunidad. Muchísimas gracias, Patricia. Reconociendo pues que las historias de cambio climático le pueden dar a la población soluciones, tomar acción, también involucrar a los poderes que realizan omisión y también dar un seguimiento de historias de problemáticas. Ahora nuestras preguntas son: ¿qué posibilidades el día de hoy tenemos con los formatos audiovisuales y sonoros para innovar la manera de narrar el cambio climático? Geraldine, empezamos contigo. Gracias. Pues pienso que de entrada, pensar un formato distinto al escrito, que es como el primero que vinculamos con el periodismo, supone como una presencia muy consciente, ¿no? De dónde estás, de a quién estás entrevistando, de por qué esos temas te interesan. También creo pensar que, dado que ahora las consecuencias de haber cambiado el clima, ¿no? de este planeta, las consecuencias de haberlo contaminado y de estar desapareciendo como nunca, ¿no? Especies, como lo comentabas, está también sofocándonos, ¿no? O sea, como está haciéndonos sentir que la historia ya está contada y la historia no se acabó cuando todos entendimos que se están descongelando los polos, ¿no? O sea, la historia aún se está contando y el hecho de que esté ocurriendo en diferentes entornos exige de nosotras, ¿no? O sea, como periodistas, el poder estar presentes con todos los sentidos. Principalmente, bueno, justo creo que, bien lo mencionabas, como hacer crónicas de largo aliento, o sea, creo que, o hablar de las soluciones, o sea, lo que ahorita están señalando, los sonidos, o sea, como que siento que todo, cuando se trata de explorar, hacer buenas historias, tiene que ver también con cómo te sitúas tú como periodista, ¿no? Si esas historias te va a importar a ti hacerlas, si vas a estar presente tan solo cuando vayas a entrevistar a alguien que le estás tomando de su tiempo, ¿no? Porque, o sea, una ama de casa, claro, puede saber que tiene problemas con el agua, ¿no? En Iztapalapa, pero lo puede dar por sentado, ¿no? Y hacerlo de su cotidianidad y dejar de denunciar porque simplemente no tiene tiempo porque está acarreando agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú estás tomando del tiempo de las personas, del tiempo de los científicos, estás teniendo la posibilidad de llegar con alguien y decirle, yo soy periodista y te estoy cuestionando. Entonces, si no estás ahí con todos los sentidos, perdiste un montón, ¿no? O sea, porque estás teniendo un privilegio de ir y preguntar, estás teniendo el privilegio de preguntarte a ti misma y llevarle a las personas, ¿no? Como toda esa experiencia. Y cuando se trata del sonido, cuando se trata de la palabra, o hacerlo en formatos breves, ¿no? Porque eso es lo que buscan los medios ahorita, pues todavía tienes que estar más presente, ¿no? Más con esta capacidad de no solo llevar el dato, ¿no? A las personas y arrojárselo en la cara, ¿no? 2 grados, 2.5, ya llegamos, el agua de las costas ya subió, todos esos, las cifras ya no hacen sentido, ¿no? O sea, tristemente, como que a la humanidad nos cuesta darle sentido, ¿no? a las cifras, aunque son importantes, ¿no? Aunque sí delimitan los problemas. Entonces, otros formatos, al menos en mi experiencia, por ejemplo, poder hablar con pescadores, acercarme a una comunidad de pescadores para hablar sobre su pesca ribereña,
y sacarle las palabras a tirabuzón, ¿no? Por ejemplo, hasta lograr ese momento en el que ya no es así. Eso es una experiencia, ¿no? Que poder contar en un podcast que, claro, voy a hablar de la pesca ribereña y la importancia de cuidar las artes de pesca tradicionales, por ejemplo, de la comunidad maya. Eso es importante, ya está la importancia, pero la manera de transmitirlo en un audio va a ser poder charlar con esa persona, ¿no? Y poder contar qué veía yo cuando llegué ahí, ¿no? Pues había un juego de softball en donde estaban... Todo ese ambiente es regalarle a las personas la inercia de vale la pena ir hasta allá, ¿no? Y contar esta historia. Eso es como un potencial en particular para el sonido, y en video también creo que me pasó con un trabajo que hice en Campeche, que yo ya había retratado en un reportaje la pérdida, ¿no? Forestal, y hicimos gráficos y había que hablar mucho. O sea, yo tenía que haber entendido lo que supone comenzar a ver ese panorama diferente, ¿no? Y preguntarles. Había palabras con las cuales llenar todos esos huecos, pero en algún momento se decidió no solo contarla como una crónica, que la pueden encontrar en Wire en español si les da la curiosidad. Es sobre abejas, Campeche, le buscan Wire, abejas, Campeche, les va a salir. Espero que Google nos favorezca, pero me refiero a, bueno, llegó un momento en el que se decide hacer video de esta historia y pues me pasó algo muy impresionante, ¿no? Que llevar a alguien que droneó la zona, y cuando vimos los videos, pues estaba, ¿no? En 2 segundos ya estaba ahí la devastación de la selva y todo lo que estaba abajo, pues ya sea por los campos menonitas o sea, la devastación estaba en una imagen en unos segundos, ¿no? Y aún así había manera de tratarla y contar una narrativa dentro del video, ¿no? O sea, no era lo mismo ponerla sobre las palabras que empezar con ella. O sea, todo eso exigía nuevas narrativas y ver otra vez, ¿no? Volver a ver la historia para mí significó un montón, y creo que, pues, como periodistas, si se quieren dar la oportunidad de que sus historias lleguen como a... no solo a otros públicos, no lectores, porque finalmente la escritura siempre va a ser como lo que te va a permitir ver otros formatos. Bueno, al menos para mí, bueno, no sé, el sonidista dirá que no, quizá la percepción es diferente, pero para alguien como, claro, que desde la academia aprendimos a contar historias, pasar a otros formatos también es aprender como a volver a ver, ¿no? Y a reconocer lo que tienes. O sea, por ejemplo, incluso el trabajo de campo, ¿no? No es lo mismo entender que te faltaron unos datos y ir y buscar, o sea, como y corroborar, ir al paper y construir una escena, ¿no? Por ejemplo, de datos, o volver al científico, que haber estado presente cuando alguien te mostró, aquí están mis abejas, aquí está la devastación, ver una escena, ¿no? Ver ese momento y haber tenido la capacidad no de guardarlo en tu cabeza o en una nota, sino de tener el temple de levantar la cámara o meter la grabadora, ¿no? Porque quieres... A mí algo que me pasó muy curioso también en esa historia es que ya había cubierto como la parte contar la historia, y llegó un momento en donde pude disfrutar a mi entrevistado. O sea, como que dije, ya, tengo la entrevista, mi jefe, o sea, no van a correr a nadie, ya la tenemos. Y después solo comencé a disfrutarla mucho, ¿no? O sea, comencé a disfrutar mucho a Lady Page, mucho. O sea, su manera de hablar, su manera de moverse. Y en ese inter me dijo, no, es que ellas cuidan abejas meliponas sin aguijón y que son muy tradicionales de las comunidades mayas, ¿no? Entonces me dijo, no, es que las abejas, o sea, hasta allá llegan, Geraldine. Y ella me dijo algo así muy tierno, que dijo, ellas son rudas como nosotras. Y me estaba hablando a alguien que es una defensora ambiental hiper reconocida, ¿no? Pero fue en ese momento tierno en el que dijo rudas y se rió. Entonces, para mí la risa de ella fue de alguien que además cuando te da entrevista se planta y es así, cambió como vio a la persona. Entonces, creo que el sonido y, o sea, sí, contarlo diferente también te exige mucho, ¿no? Muchísimas gracias, Geraldine. Leonardo, tu pregunta. Justamente durante este tiempo, ¿qué posibilidades te han dado los formatos audiovisuales y sonoros para innovar la manera de narrar historias? De los que el que más me gusta es la del documental sonoro, y es la que practico más y es la que siempre llevo a cabo. Hoy acompañé a Memo porque Memo es un querido amigo de muchas fiestas, además de muchas charlas, y nos venimos juntos.
Y bueno, yo llegué temprano por traer a Memo a su charla anterior a la nuestra. Y pues mientras él hablaba, porque yo ya he escuchado bastante a Memo y tiene un gran método, la verdad, lo admiro mucho. Pues aproveché la oportunidad y salí y grabé. O sea, no, siempre salgo con grabador en mano. Y estar hasta acá aquí en Huehuetoca y estar en este paraje y poder disfrutar la sonoridad de aquí afuera fue para mí como un momento de paz, porque estoy alejado completamente del ruido de la Ciudad de México, ¿no? Y a mí me gusta mucho hacer esas documentaciones, dejar mi grabadora 2 minutos y documentarla. Sonido de la Universidad de la Unidad Académica de Huehuetoca, de la Universidad Autónoma del Estado de México, hoy 3 de octubre a las 10:20 de la mañana, ¿no? Fue mi registro que hice. Después me fui al patio y era otra sonoridad, y esas sonoridades a mí me encanta hacerlas por mero hobby, mera vocación, pero encuentro que todo ese ejercicio posteriormente me va a ayudar mucho, porque tengo registros de muchos lados. Y tengo los registros identificados, siempre al final de los mismos mi voz está ahí identificando de qué se trata ese sonido, qué fue lo que escuché. Y eso me ayuda mucho a identificar en el formato de audio, porque cuando cuento historias, finalmente esas, ya sea que sean puros paisajes sonoros o que sean las voces de las personas que entrevisto, me ayuda a ilustrarlos en lo sonoro. Y en la parte del sonido es mucho... Me dedico al sonido y entonces pienso que el sonido es mucho más inmersivo que lo visual en todo sentido, porque te permite evocar los momentos, los lugares, las personas, los tiempos y sobre todo documentarlos en un tiempo determinado. Anteriormente de esta charla que estábamos teniendo con Geraldine, estábamos hablando sobre lo que hacíamos y demás, y pensaba en estos paisajes sonoros que he registrado de Veracruz, o tuve oportunidad de viajar a un documental a Costa Rica, pero me viajé durísimo en la selva, en el rainforest del norte de Costa Rica, porque era así una cacofonía inmensa de sonidos. Yo estaba así en el orgasmo auditivo tremendo, ¿no? De todo lo que podía grabar y de todo lo que escuchaba y por cierto, todo eso lo pueden ustedes consultar en mi Bandcamp. Ahí me pueden encontrar como Leonardo Santiago, y en el Bandcamp, y ahí está la colección de Costa Rica. Y lo pueden escuchar y pueden deleitárselo igual que yo. Pero regreso al poder que tiene el sonido, en el sentido de que tú cuando grabas una voz, tú cuando grabas ese paisaje, hoy en día no necesitas un gran grabador. Si tienes un celular, solo investiga cuál es una aplicación que te permite grabar con los 2 micrófonos que tienen hoy día los celulares, y con eso tienes una muy buena grabación de muy buena calidad digital, y el cual te puede permitir posteriormente, tú ir construyendo tu propia librería de sonidos, irla construyendo ya. O sea, no esperes a que venga un proyecto que te permita hacerlo, aunque si hay un proyecto que requieres hacer, sistemáticamente necesitas hacer una librería de sonidos para que puedas trabajarla en la postproducción y puedas ocupar todo ello, no nada más las entrevistas. La voz, por supuesto, que te va a dar, te va a contar la historia, te va a narrar, te va a decir todos los elementos abstractos que de ella emanan, pero son los sonidos, son los ambientes los que te vas a ayudar a que tu escucha, a que el oyente, a que el lector y quien vaya a apreciar tu pieza pueda envolverse con lo que tú estás trabajando. Entonces creo que esa es la parte que he encontrado innovadora en mi trabajo. Muchísimas gracias, Leonardo. Con esta pregunta aprendimos pues que las posibilidades que tienen los formatos, más allá de pensar la escritura dentro del periodismo, es que nos da la oportunidad de darnos cuenta que las historias no terminan, a estar presentes, a contar el ambiente, ver la problemática, los detalles de las personas y también los detalles pues del mismo ambiente que nos está rodeando. Pero a pesar de todas estas motivaciones que podemos tener, a pesar de todos estos impactos que queremos lograr, también nos encontramos con algo que comentaba Roberto, ¿no? ¿Por qué seguir o cómo seguir? En los últimos meses, desde el sur al norte del país, vamos escuchando incendios forestales, sequía, día cero,
personas con ecoansiedad que se quieren alejar de lo que sea que tenga que ver, informarse, hacer historias sobre cambio climático y también a veces el enfrentarse a titulares, ¿no? Que pueden llegar a las personas y decir esto que comentaban, como de no vemos la solución. Ahora el reto y lo que a veces también nos puede llegar a motivarnos y a darnos cuenta que hay todavía historias por contar. Ahora también cómo contar el cambio climático fuera de la catástrofe y el sensacionalismo, pues que podemos encontrarnos día con día. Leonardo, empezamos contigo. Es difícil, ¿no? Es difícil no ser catastrófico porque, de hecho, ya se ha discutido mucho sobre el término de cambio climático, de que debemos dejarlo atrás porque en realidad ya vivimos una emergencia climática y esto del cambio es que ya cambió, ya estamos ya más allá del mal que del bien, ¿no? Y que deberíamos ya de comenzar a cambiar los términos. Entonces, es difícil porque finalmente hablar de medio ambiente será siempre hablar de cosas que te atañen a ti, te atañen a tu familia, te atañen no solamente al lector, al oyente, a quien va a ver y apreciar tu trabajo, ¿no? Entonces, es difícil entrarle por el lado amable porque no hay un lado amable, ¿no? Tampoco hay, quiero decir que nos lancemos a la borda y que caigamos en una catástrofe, pero creo que deberíamos de generar conciencia a partir de la elaboración de los trabajos y que quien te lea, quien te escuche, quien te vea, termines siendo consciente de qué es lo que estás consumiendo, cuáles son tus hábitos, qué comes, qué vistes, qué consumes, todo ese tipo de cosas finalmente estás afectando, es decir, tienes una huella ecológica de todo ello, ¿no? De todo lo que comes, de todo lo que vistes, de tu conducta, de cómo llegaste a la escuela, todo eso tenemos que ser conscientes en algún punto y tienes que abordarlo en todos los trabajos. Entonces, reitero, es difícil encontrar un lado amable en esta parte de emergencia en la que vivimos, porque cualquier historia tendremos que llegar como tendríamos que llegar a la parte de hacer conciencia de uno mismo, de qué es lo que estamos haciendo, no nada más atacando, porque sí, allá están los que están deforestando el bosque, sí, allá están los de Coca-Cola extrayendo toda el agua. Bueno, finalmente bebemos Coca-Cola en la fiesta, ¿no? O comemos una carne este fin de semana, vaya, o sea, hacemos consumo de esas mismas cosas que nosotros reportamos, ¿no? Entonces, yo creo que la parte fuera de la catástrofe es generar conciencia al final, ¿no? Que si haya una pregunta, que la gente se pregunte qué es lo que estás haciendo para detener esta emergencia climática en la que vivimos. Muchísimas gracias, Leonardo. Patricia, ahora, ¿cómo contar el cambio climático fuera de la catástrofe? Bueno, yo retomo la idea de Leonardo y también la de Memo Bautista hace unos minutos, bueno, en la conferencia inicial, porque tampoco creo que sea muy sencillo como que quitarle ese punto catastrófico, como dicen. Y retomo la idea de Memo porque creo que una forma de empezar, por lo menos a difundir de una manera responsable, quizá sea empezar a contar nuestra misma historia. Creo que esa idea es bien importante. Quiénes somos, cómo nos movemos, como mencionaba Leonardo, qué estamos consumiendo, y reconocer que somos realmente una figura de consumidor. Y creo que bajarle a matizar o poner eufemismos a las cosas no es la solución, al contrario, nos va a mantener en nuestra conformidad, en nuestra comodidad, vamos a seguir haciendo las cosas igual. Entonces creo que no va por ahí tampoco, creo que más bien hay que enfatizar realmente la realidad, qué es lo que está ocurriendo. Ustedes en este auditorio tienen un mural muy revelador, muy importante y también tremendo, porque revela esta actualidad que tenemos, ¿no? Es el contexto de las máquinas, el uso desbordado de los recursos no renovables, por ahí escondido un libro al que ya casi nadie accede, nadie toca,
Y en cambio estamos saturados de tecnología, ¿no? No es que esté en contra de la tecnología, no es que esté en contra de la inteligencia artificial, no, pero creo que hemos olvidado que tenemos una capacidad de raciocinio, que tenemos que aprender a usarla realmente y empezar a preguntarnos, ¿realmente estoy haciendo un uso? Ya no digamos un buen uso, ¿estoy haciendo un uso realmente? ¿O solamente replico lo que veo o lo que escucho en las redes sociales o en fin, en todos estos medios, ¿no? Tratar de reconocer cuando hay una información banal, cuando hay una información bien fundamentada, y en nuestras notas que elaboremos, pues sí tratar de verificar también los datos, ser observadores, como ya se ha mencionado aquí, saber escuchar, ¿no? Esta parte sonora es muy importante también, y aprender sobre todo a escucharnos primero a nosotros mismos, ¿no? Que hemos olvidado esa parte o quizá nunca aprendimos porque nunca nos la enseñaron, pero creo que retomando la historia desde nuestros zapatos, empezamos a tener una empatía primero con nuestros semejantes humanos y después con los demás seres vivos, ¿no? Porque vemos una mosca y la matamos, ¿no? Cuando creemos tener un poder sobre otra especie, lo ejercemos y no nos detenemos a reflexionar qué es lo que está sintiendo el otro ser vivo, ¿no? Es empezar a tener esa empatía, y creo que eso implica empezar a adquirir una responsabilidad de nuestra labor periodística, más que intentar reducir la realidad para que no duela o para que no sufra tanto el lector. No, creo que más bien hay que quitarle ya la venda de los ojos, porque creo que sí tenemos una venda muy grande que nos permite, como decía Roberto, nos permite pensar absurdamente que es más fácil que acabe el mundo a que acabe el capitalismo, ¿no? Entonces creo que conviene también, para no tener un periodismo sensacionalista, conocer claramente en qué sistemas político-económico estamos, ¿no? En qué sistema político-económico estamos inmersos, hacia dónde nos está llevando ese sistema, ¿no? Y no confundir, porque a veces me daba risa que dicen, es que estamos en una dictadura. No, a ver, espera, ¿qué es dictadura? ¿No? Es que estamos en un comunismo. ¿Cómo crees? No es comunismo esto, seguimos en un capitalismo. O sea, hay que ser conscientes de dónde estamos pisando económica y socialmente, políticamente, para comprender por qué se toman ciertas decisiones, ¿no? Desde los poderes, ¿no? ¿Qué está haciendo también ese poder violento, ¿no? que es del narco, de las sociedades estas criminales? Entender qué están haciendo, hacia dónde nos está llevando, cómo están pensando y por qué se siguen alimentando con más personas, por qué más personas incursionan hacia allá, ahora sí que hacia el bando que está destruyendo. ¿Cuál es esa mentalidad que nos está conduciendo hacia una declive, ¿no? Hay que reflexionar sobre esos temas. Muchísimas gracias, Patricia. Geraldine, justamente, ¿cómo contar fuera del sensacionalismo? Sí, como dice Patricia, a mí me hizo mucho sentido, o sea, como que pensaba que, claro, siempre he tenido la sensación de que yo no soy sensacionalista, o sea, que no hago catástrofe las desgracias ajenas, o como que es mi intención, pero no sabía realmente cómo hacemos eso, o sea, como que la pregunta tal cual, y escuchando a Memo, igual me resonó, como dice Patricia, un montón esta cosa del sensacionalismo. En el sentido, y hasta donde alcancé a ver o donde hoy puedo compartirles, es que si se dan cuenta, el sensacionalismo, la nota roja o las cosas oscuras nos hacen quitar la mirada. O sea, quieres voltear rápido. Ah, ya lo vi, no, pero no, o sea, sé qué pasa, pero no le puedo poner atención, ¿no? O sea, usualmente hacemos eso con las personas en situación de calle, ¿no? Quitamos la mirada. Usualmente sostenemos, o sea, como nos informamos, ¿no? Sobre qué pasó en Acapulco, pero un ratito, ¿no? O sea, como que llega un punto en donde somos como autocomplacientes y decimos, no, ya no quiero ver, no puedo con eso, ¿no? Y creo que eso es ser sensacionalista, ¿no? Ofrecer una información que le hace juego al no profundizar en las problemáticas, ¿no? Que realmente lo están causando. Creo que también, entonces, en ese sentido, pensaba que una manera
de lograr contar las historias con la justicia que se merece la historia y pensando que estamos contando a las personas, incluso cuando es periodismo de ciencia, son personas haciendo ciencia, ¿no? O sea, no es la ciencia haciéndose presente como un personaje y diciendo esto es lo que pasa, sino hay decisiones que se toman para dar o no dinero a ciertas investigaciones, llevar o no ciertos rumbos, hacer ciertas investigaciones o no, llevarlas a las personas, es decir, socializarlas o guardarlas en artículos científicos que nadie lee, ¿no? Todas son decisiones de nuestros entornos. Entonces creo que una estrategia para sacarlas de ahí, sin hacerlo de manera sensacionalista, es que sí te interese y genuinamente ver tus dudas y tus preguntas, ¿no? Si no te está generando preguntas, ni dudas, o sea, si no estás dudando de lo que ya tú estás viendo, pues entonces tú también te estás dejando impresionar por la situación, ¿no? O sea, sí, está muy sucio el río Lerma, ya está, no cuento más. Pero si tú te preguntas realmente de dónde viene, porque aún no me da para entender la situación, ahí como que comienza a haber otra posibilidad. Y en ese sentido creo que también comienzas a ser más justa como periodista y, o sea, es como una historia de detectives, ¿no? Si de repente algo pasa ahí medio raro, dices como que no, eso no puede pasar, ya se está evidenciando que él es el asesino o cualquier, ¿sabes? Como que ese tipo de detalles en otro tipo de narrativas, y en el periodismo también no te puedes permitir que esos huecos de información o querer presentar a un personaje súper encantador, por ejemplo, porque cuida el medio ambiente, ¿no? A veces hay personajes medio extraños, ¿no? Personas que son tienen las posibilidades de congregar a toda su comunidad en sus términos, no en los términos en que nos imaginamos que son personajes las personas. Entonces, creo que también no ser sensacionalista es atrevernos a conocer a las personas y contarlas como lo que son, ¿no? O sea, no esperar que encajen en nuestro perfil de persona, porque así se ve el periodismo de ciencia, ¿no? Como el científico que le encanta hacer ciencia. No, puede ser que alguien te cuente, detesto ir al laboratorio, ¿no? Pero que le guste la ciencia que hace, ¿no? Detesto ir de campo, ¿no? Odio los moscos. Estoy matando mosquitos toda la tarde, pero salvo jaguares, no sé. Ese tipo de contradicciones te hacen, o sea, como que también apostar por lectoras que tampoco sean sensacionalistas. Entonces, como que escuchando a Pati pensaba que es todo un ecosistema, ¿no? Quienes escribimos no podemos asumirnos como conocedoras de todo, o sea, debemos entender las contradicciones de las personas cuando cubrimos esto, y también hacia las lectoras y hacia nuestras fuentes, ¿no? Muchísimas gracias, Geraldine. Roberto. Es difícil decir algo después de las cosas tan chidas que ya dijeron. Creo que me gustaría empezar por decir que me dieron mucha envidia sus historias de ir a cubrir historias a la selva y como todo eso. La verdad es algo que todavía no logro en mi chamba, pero cruzo dedos que algún día me toque, Dios proveerá, me tocará viajar. Pero sí, creo que si algo tenemos en común, aunque no me ha tocado viajar tanto, es que a veces conocemos a personas que justo, o sea, tenemos el privilegio de conocer a nuestras fuentes, no nada más como fuentes de información, sino como la persona que es, ¿no? Y creo que a veces después de hacer una muy buena entrevista me queda esa sensación de que, es que si yo lograra que mis lectores conocieran a esta persona de la manera en la que yo la conocí, otra cosa sería, ¿no? O sea, de verdad lograría como conmover a las personas a las que quiero llegar con esto que voy a escribir. Y entonces, creo que justo muy por la línea de lo que estabas diciendo, Yera, o sea, esa es como una manera también, ¿no? De llegar a los lectores, no tanto como por, no solo informar sobre la catástrofe, sino también informar acerca y contar la historia de la persona que está investigando esa catástrofe o que se está protegiendo de esa catástrofe, que está protegiendo a su comunidad, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy linda también de abordar estas cuestiones, pensar en la persona, ¿no? Y sí, pensar en la persona a la que estás entrevistando y cómo puedes compartir como todas las complejidades de esa persona a tus lectores, ¿no? Y otra cosa que a mí me ha servido mucho es pensar en mis lectores mientras estoy investigando y escribiendo, ¿no? Y eso me ha llevado como a cosas que,
O sea, siento que el periodismo de soluciones no nada más es como hablar de las cosas buenas que está haciendo alguien en algún lugar del mundo, ¿no? El periodismo de soluciones también es una metodología que puedes meter en tu trabajo de día a día, ¿no? Y eso es algo que ustedes también van a poder hacer en cuando empiecen como a investigar historias, ¿no? El periodismo de soluciones es pensar cómo puedo hacer para que mi lector o lectora, después de que termine de leer esta historia, no se sienta como completamente desahuciado o desahuciada, sin posibilidad de hacer algo al respecto de lo que está leyendo, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que una vez que te empiezas a hacer esas preguntas, empiezas a cambiar incluso como la manera en la que haces tus entrevistas, ¿no? Últimamente algo que me pasa mucho es que cuando entrevisto a un científico o una científica, siempre meto en mi batería de preguntas cuestionarle a esta persona quiénes son los actores que estén en una posición de poder o de toma de decisiones que de verdad pueden influenciar, o sea, como tener un impacto en este problema que estoy investigando, ¿no? Entonces esa es una pregunta que ya meto siempre que estoy haciendo entrevistas. ¿Por qué? Porque después eso yo se lo puedo comunicar a mi lector y mi lectora, y entonces ahí ya puede entrar como una llamada a la acción, ¿no? Y ya no se queda la persona que leyó la historia como preguntándose, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque le estoy dando también esa respuesta y siento que esa es una responsabilidad que también podemos adquirir como periodistas, que pueden adquirir ustedes cuando empiecen a escribir este tipo de historias y que les pueden ayudar no solo a comunicar eso a sus lectores, sino también a tener un poquito de paz para ustedes mismos y mismas, ¿no? Porque luego también uno termina de investigar estas historias súper pesadas, de contaminación, de desastres climáticos, y uno se queda como que, bueno, ya, pues ya conté que todo está bien gacho, ¿no? Y luego que no, y entonces como nos vamos a morir todos, no, pero justo como que empezar a meter esas preguntas a mí también me empezó a dar mucha tranquilidad, porque entonces yo ya tengo como justo como la paz interior de que ya nombré a la persona que puede hacer ese cambio, ¿no? Y no nada más eso, sino que ya también le di la posibilidad de acción a las y los lectores. Entonces son como, sí, como algunas de esas cosas que podemos hacer, ¿no? Como atrevernos a presentar a nuestras fuentes como las personas complejas que son, y también pensar en el periodismo de soluciones, no nada más como hablar de cosas bonitas, sino incluirlo como una metodología que involucra pensar en nuestras y nuestros lectores, sus futuros lectores, ¿no? Entonces, sí, eso. Muchísimas gracias, Roberto. A lo largo de este conversatorio hemos tenido diversos consejos que han ido algo ahí escondidos, desde pensar en historias que conlleven soluciones, incluir a las autoridades que están tomando y no tomando acción, estar presentes, dar a conocer esos detalles en las personas, ser conscientes, empatizar sobre otros seres vivos, profundizar, preguntar y cuestionarse la realidad, y entre otros consejos, un poco para ir finalizando este conversatorio y también haciendo la invitación a que vayan preparando sus preguntas para una vez que iniciemos nuestro panel, nuestra sección de preguntas y respuestas. Para ir cerrando este conversatorio, quisiera ahora dejarles a ustedes la pregunta: ¿qué consejo le darían al estudiantado para contar historias de cambio climático desde sus comunidades, ¿no? También llegamos a ver el cambio climático, lo que está pasando del otro lado del charco, decía Roberto, o lo que está pasando en otro país, o lo que está pasando en esta gran empresa con esta gran comunidad. ¿Qué consejos le darían para que ahora aquí las personas presentes y quienes siguen esta transmisión en vivo, para que comiencen a contar sus historias de cambio climático? Geraldine, empezamos contigo. Bueno, pues creo que sí, yo también he aprendido a lo largo de la charla de quienes están aquí compartiendo, porque sí, por ejemplo, esto que decía Roberto, ¿no? Como tener una pregunta donde te vincules ya con con esa versión final, ¿no? Y también como para pensar y retarte a ti porque siento que, no sé, me imagino en entrevistas que he tenido en días anteriores haciendo esa pregunta y digo, chale, quiero volver al tiempo. Entonces es un buen consejo, he aprendido de ustedes en este ratito. Creo que, o sea, algo que cambia mucho el que se asuman como periodistas es leer a buenas periodistas, o sea, acérquense a lecturas, como contaba Memo, ¿no? Y desmenúcenla, o sea, sean activamente, o sea, como a ver, ¿qué hizo esta persona? Pues
describió, ¿no?, a alguien, buscó artículos, comparó biográficas, se atrevió a empezar con una escena del espacio. Y también, ese sería como el consejo más general, pero de verdad que hace carreras, o sea, creérsela en serio, saber que esas historias las hicieron personas como ustedes. O sea, hay otras periodistas que también se preguntaron y nos preguntamos alguna vez por dónde empiezo, qué hago, y fue viendo, ¿no? Y también, en particular, sí confío mucho en que, al menos desde el periodismo de ciencia y el periodismo ambiental, bueno, el periodismo ambiental se lo hemos dejado a los extranjeros que vengan a contarlo a nuestro país y que nos digan ellos cuáles son nuestras problemáticas y vaya, les estamos dando la oportunidad a otras personas de contar nuestros propios problemas y hay mucho que se está perdiendo. No quiero decir que lo hagan mal porque creo que han sido, bueno, algunos sí lo han hecho mal, ¿no? O sea, con un colonialismo muy despiadado de ciertas ideas, exotizando algunas culturas, pero digamos que algunas personas lo han hecho bien y aún así se les escapa, ¿no? Aún así no son nuestras voces. También la otra, piensen en que así como ustedes o todas queremos viajar a la Amazonía o a las guerras, aquí también está pasando, ¿no? O sea, esas historias, si nos resuenan es porque son humanas, ¿no? Porque nos conviven, nos competen, porque significan algo para nosotras, ¿no? Entonces, pues como periodistas también es ver el entorno propio, tratar de verlo como ajeno, pero asegurándonos de que no lo es, ¿no? Entonces hay mucho que hace posible, es decir, si quieren contar la contaminación, la van a encontrar bien cerquita, ¿no? Si quieren empezar a respaldar sus sonidos, a mí me hizo como mucho sentido imaginar tu biblioteca y decir, claro, ahora también estamos tan bombardeadas de imágenes que poder regresar a una voz es una locura, ¿no? A mí me pasó, así ya que entre nos, le regalé a mi novio las voces de su familia cuando cumplió 30 años y hace un ratito, hace 3 años después, escuchamos la voz de su abuela, que hoy no puede hablar, pero sigue con nosotros, pero digamos su salud no le permite. Y fue como, y no es lo mismo que ver una foto, ¿no? Entonces, confiar en que eso que tenemos en la cercanía es valioso para nosotras, no sabes, ¿no? Como incluso tú misma, en tiempo después va a ser como, wow, estuve ahí, ¿no? Entonces, sería como mi consejo. Muchísimas gracias, Geraldine. Leonardo, ¿qué consejo le das a las personas presentes? Precisamente comenzar a contar historias. No necesitas ser contratado por un diario, no necesitas, si está en ti el ser un contador de historias, cuéntalas, comienza a hacerlo. No busques la gran historia, comienza a contar lo que pasa en tu casa, lo que pasa contigo mismo, contigo misma, lo que hay en tu comunidad, ¿no? El trabajo desde comunidad siempre desde la comunidad se resguardan los mejores conocimientos. Eso lo he aprendido en las comunidades de los pueblos originarios, que es en la organización, como bien lo decía Geraldine, es decir, hay formas de organización que están ahí y es ahí donde sucede el gran problema. O sea, este gran problema, vuelvo a lo mismo, del extractivismo o de la falta de agua, no está en los cerros, no está en los bosques, no está en la selva yucateca o en partes muy alejadas, está ahí en tu casa, está en tu barrio, en el lugar donde vives. Cuéntala, acércate y haz la redacción de una historia de una cuartilla, 1 minuto. Cuenta algo breve, comienza con eso y de eso va a salir algo más grande, o es decir, es una bolita pequeña que se va a hacer más grande. Comienza desde ahí y sabrás hacer ejercicio, sabrás construir el músculo de contar la historia y aprende de tus errores y sobre eso vas creciendo. Así comenzamos todos, ¿no? Creo yo. Muchísimas gracias, Leonardo. Roberto, ¿qué consejo le das a las nuevas generaciones? Pues así como decía Leonardo que no te tienes que esperar a que un medio te contrate para empezar a contar una historia, creo que también no te tienes que esperar a entrar en el mundo laboral como para empezar a hacer red, ¿no? Creo que las personas que más me han ayudado a tener como trabajos y como a desarrollarme de manera profesional han sido los compas que he hecho en el camino, por ejemplo, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, pero también los compas de la universidad, ¿no? Entonces,
Pues sí, eso, o sea, no, o sea, las amistades que están haciendo ahorita no son de chiste, ¿no? Nada más son mientras están aquí estudiando, ¿no? O sea, los compas que se estaban amodorrando aquí hace rato bien a gusto, al rato se van a estar dando trabajo entre ustedes, ¿no? Entonces, creo que eso es chido, ¿no? Como empezar a hacer comunidad desde ahorita. Creo que eso es algo que ayuda mucho en un futuro. Y justo creo que también no subestimar esos espacios, ¿no? De ahí también pueden salir como historias muy buenas. De los chismes que se cuentan entre compas, de ahí hay historias. Los chismes son historias, entonces hay una frase que dijo alguien en algún momento que la neta nunca he encontrado bien esa cita, pero va como por ahí de que todo mundo es una persona muy interesante si te acercas lo suficiente, ¿no? Entonces, las historias que ocurren en cortito, en chiquito, todas esas son muy, muy interesantes y tienen como un potencial periodístico si te acercas lo suficiente. Entonces, eso, como no subestimar lo pequeño porque allá hay grandes cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Y finalmente, Patricia. Sí, gracias, Saraí. Yo creo que toda persona es interesante, agregaría a la idea, toda persona es interesante si la observas lo suficientemente bien, ¿no? Y con detenimiento. Creo que sería también parte de la recomendación. Encuentren la raíz de las historias que van a recuperar, encuentren la raíz, por qué suceden las cosas, que mencionaba también el compañero Memo, es como el nudo, ¿no? Que tenemos que aprender a descubrir. Y para mí son las raíces, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas? Y luego, ¿en qué desemboca esa situación, ¿no? Es como unir esas dos particularidades. También agrémiense, hagan nodos, ¿sí? Hagan equipo, es algo que yo les recomendaría. Trabajar temas ambientales no es sencillo, sí, insisto, sí se pueden enfrentar a lo mejor con algún tipo de riesgo. En su momento yo lo he visto y en algunas ocasiones pues sí me han inhibido también por esta cuestión, hay que decirla. Entonces no se hagan los valientes, sí hay que prepararse y saberse defender, tener las herramientas, aprender autodefensa. Es decir, ¿qué tipo de herramientas podemos tener para la autodefensa? Ya hay talleres, ya hay temas que se están explicando mucho también. Es importante que lo consideren y también creo que abrir los libros, como decía Geraldine, sí, hay que abrirlos, hay que platicar con ellos y preguntarles. Y a lo mejor, si no encuentran ahí las respuestas, pregúntenles entonces a los vivos, ¿no? A la gente a la que van a entrevistar. Pregúntenle a la gente con la que conviven, pero una vez que ustedes leen libros, ustedes van a comenzar a cuestionarse muchas cosas. Creo que ahí es donde empezamos a racionalizar también, a dialogar, aprendemos a dialogar bastante y además aprendemos muchísimo vocabulario. Es lo que puedo comentar. Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos y aprovechando este tema de hacer red y también haciendo promoción. Justamente también este espacio es en coordinación con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia es un espacio donde ustedes pueden, si ustedes les interesan temas de medio ambiente, de cambio climático, de tecnología, innovación, salud. Si quieren contar esas historias, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia es un espacio para aprender, pero también para ser colegas, donde puedes empezar desde cómo empiezo esta historia, conocen el contacto de a quién puedo entrevistar y también se pueden ir formando. Y actualmente soy la representante del Nodo Estado de México, entonces si quieren información sobre ello, se pueden acercar conmigo, pero también se los digo desde una experiencia muy propia y también Geraldine lo confirma conmigo. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia puede ser ese espacio cuando ustedes estén a punto de egresar y quieran seguir formándose, y si encuentran este tipo de retos, pues puede ser un espacio y sobre todo llevar estos consejos a los demás campos, ¿no? El leer otras personas, seguir contando las historias que estamos viviendo, hacer redes y sobre todo empezar. Y pues con ello finalizamos el conversatorio. Muchísimas gracias, Patricia, Roberto, Leonardo y Geraldine. Gracias por sus consejos, enseñanzas y también sus pensamientos que quedan algunos sin respuestas, pero que el seguir haciendo redes nos ayudará a
a seguir encontrando esas preguntas y respuestas. Y dado este mensaje, esta conclusión, promoción, quisiera ahora abrir el espacio para ustedes. ¿Alguna pregunta que haya quedado sobre un tema que se debatió? ¿Algo más que ustedes quisieran conocer? Chismecitos. Sí, si quieren vamos de aquí para acá. Ajá. Ya. Sí. ¿Así se escucha? Esta es una pregunta general para los cuatro. ¿Cuáles son los errores más comunes al cubrir los temas ambientales? Antes de que se peleen, si quieren podemos ir respondiendo 2 y 2 y para seguir coordinando yo. Roberto, Geraldine, si quieren los errores. Los errores más comunes. Estoy pensando en algún error que haya tenido yo. Sí. Pues sí, creo que a veces es muy fácil como aventarse como a escribir de algo sin entenderlo como a cabalidad. Entonces, creo que es muy importante, o sea, como una de las cosas que puedes hacer para prevenirte de cometer un error, pues sí, medio gacho, es pues agotar todas tus fuentes, ¿no? Como no tener el pudor de ay, es que ya le mandé 3 correos a este científico y no me responde en él. O sea, si esa es la persona que te va a dar la información que necesitas, le escribes por Facebook, le llamas a sus colegas del trabajo. O sea, siento que esa es como una cosa como importante. Y a lo mejor no es un error como exclusivo de los periodistas de medio ambiente, pero creo que sí es un error que cometemos muchas veces y es ¿cómo decirlo? Pues como creer que estás solo como en ese camino, ¿no? O sea, creo que a veces nos olvidamos de que formamos parte de un equipo y entonces sobre todo cuando vas empezando hay muchas personas que están muy dispuestas a ayudarte en lo que estás haciendo y a responder las preguntas que tengas, ¿no? Entonces siempre va a haber un editor ahí y tu primer editor siempre te va a dar mucho miedo y el segundo también y el tercero también, pero y nunca te dejan de dar miedo, pero siempre, o sea, siempre que me he acercado con ellos me he encontrado como con personas bien amables y como bien dispuestas a ayudar, ¿no? Entonces, creo que esos son como 2 errorcillos por ahí que se me ocurrieron ahorita. ¿Quién quiere? Bueno, buenísima pregunta, ¿eh? Y a mí se me ocurre que uno de los errores, por lo menos que a mí me ha pasado también, es no encontrar la contradicción al momento de dar la crónica o la nota. No encuentras la contradicción, ¿no? Y te vas, ¿no? Y recupero el tema que mencionó Roberto cuando dice que las celdas solares que tienen en Estados Unidos y echamos las campanas al vuelo, y no reparamos en la contaminación que se nos viene, ¿no? Y nosotros bien felices de, ¡ay, las celdas solares! Entonces ese es uno de los reconocimientos, ¿no? Esa es una contradicción. O recuerdo también cuando hace algunos años cubríamos y lo mismo, festejábamos mucho que había una comisión recuperadora de la Cuenca Lerma, en donde se estaban haciendo acciones muy importantes y todos felices porque había una inyección muy importante, millonaria, de recursos económicos para la recuperación del río Lerma. Díganme, ¿en dónde está la recuperación del río Lerma? O sea, sigue oliendo fatal. ¿Por qué no se recuperó? ¿Por qué no reparamos en que a la par había una contradicción muy importante y que era el crecimiento urbano? Islas de calor, cambio climático por ende, aunque muchos no lo reconozcan, pero creo que si hay islas de calor que están aumentando, pues obviamente eso contribuye también. Ahí hay otra contradicción, ¿no? Entonces creo que la falta de esos reconocimientos, pues sí, nos llevan a cometer algunos errores. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Agregaría rapidísimo, rápido. que creo que, o sea, escuchamos cambio climático, crisis ambiental y claro, es la gran historia, ¿no? O sea, es como la foto, la historia general y cuando lo cubrimos, pues resulta que, creo que lo mencionabas tú, donde está la historia, ¿no? Ahí empieza la historia, o sea, dentro de una casa, ¿no? En un testimonio. Entonces,
como querer abarcar esta gran historia no te permite a veces ver que vamos a tener que hacerlo casi que de una historia a la vez. Y, por ejemplo, cuando eso se mezcla con periodismo de ciencia, a veces damos por sentado que el dato grande, ¿no? Cuánto está contaminado, cuánto carbono, eso va a ser explícito para las personas, pero no es cierto. A veces tenemos que ir a datos mucho más cercanos, a investigaciones. Si la investigación tiene que ver con un solo pez en un solo lugar, que te va a permitir ver el cambio climático por entender la biología de ese pez, esa es la historia que tenemos que contar y entenderla, como dice Roberto, entenderla antes de contarla. Entonces, aunque queremos contar la gran historia que es cambio climático, si no lo hacemos hiperlocal, como que no se va a entender. Muchísimas gracias. ¿Quién más tenía preguntas? Okay. Esta pregunta es para todos igual. Hace rato mencionaban que podíamos hacer, que a las personas que nos interesaba hacer este tipo de, no sé, documentales o crónicas o esto, ¿en dónde podemos subir como estas crónicas que hagamos para poder conseguir un poco de dinero, monetizar o algo así? Algunas, no sé, no nos pueden recomendar como alguna página o YouTube o algo así. Gracias. La red MPC. Sí, justamente creo que es este momento de sí, quiero contar una historia, pero ahora cómo escribo esa historia y la vendo a un medio y que ese medio me pague, porque pues cómo voy a hacer la historia, ¿no? Justamente esto lo que es, la palabra es pitching, justamente tú le vendes una historia a un medio. Y entonces ahí empieza a haber toda una metodología. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia puede ser un espacio para aprender, porque justamente están todas estas capacitaciones, pero también hay diversos portales en periodismo de ciencia de capacitación, que puede ser The Open Notebook. También, ¿dónde sacamos de becas? El IJNet, justamente hay diversos concursos, becas, algunos con costos, algunos gratuitos para que se puedan seguir formando, y creo que sobre todo pues también irse acercando, ¿no? Creo que también las redes, como la red MPC, lo que ayuda es también ir conociendo a estas personas con experiencia y para irles también, como lo decía Roberto, a ir realizando como estos trabajos. No sé si ustedes quieran agregar algo. Primero aprende el oficio, ¿no? Antes de querer ganar de ello, primero aprende el oficio, practícalo, como lo recomendé anteriormente, era eso, comienza con lo que tengas a la mano, con lo que te preocupe a ti a primera instancia, ¿no? O sea, reitero, no tienes que irte al Nevado de Toluca, no tienes que irte a la selva, comienza con lo que tengas pronto. Posterior a ello, necesitas ir haciendo documentación de todos esos ejercicios, es decir, irlos publicando. Hay muchas plataformas para hacerlo, para generar un portafolio, y a partir de esa generación tú ya puedes ir a la elaboración del pitch y decir, ok, yo te vendo esta historia, este es mi backup, este es lo que yo he hecho anteriormente, ya tienes como ese músculo desarrollado, y entonces va a ser mucho más fácil que te puedan comprar esas ideas, a que llegues a tocar puerta y decir, bueno, ¿y qué has hecho anteriormente? Siempre te lo van a preguntar, siempre te van a pedir cuál es el trabajo anterior. Y ese es el gran dilema del universitario, ¿no? Voy a egresar, y ¿quién me va a contratar si no he hecho esa experiencia? Hoy día la experiencia la puedes ir desarrollando por principio propio, ¿no? Y a partir de ahí ya generarlo. Quizá no sea la mejor para contestar esta pregunta, dado que yo siempre he dependido de un trabajo, y para poder hacer mis investigaciones, digamos, de manera independiente y darme el lujo de tomarme el tiempo que yo necesito para una crónica o para un reportaje. Siempre he tenido que buscar un segundo trabajo, ¿no?, que me mantenga, y así entonces yo desarrollo de la mejor manera, sin el impedimento del diarismo, por ejemplo, ¿no? Cuando me dedicaba al diarismo, pues sí era un poco complicado hacer trabajos de largo aliento. Y sin embargo, sí me atrevo a recomendarte esto que yo he visto en mis colegas, compañeros acá en Toluca. Ellos, por ejemplo, han incursionado con sus propios medios, han abierto canales de YouTube
o empiezan a ser muy creativos en TikTok, ¿no? Y se convierten en TikTokers, pero con información pues valiosa, relatadita, narradita, bien hecha. Si tienes facilidad para pasar a cuadro y hacer pues sí piezas breves pero sustanciales, pues pudiera ser también una posibilidad. Ya sabes, tienes que alimentar con cierta cantidad de producciones y creo que eso te puede dar una rentabilidad más o menos a mediano plazo, ¿no? Es lo que he visto con mis colegas. Rápidamente, o sea, lo que acabas de preguntar es como el trabajo de un periodista independiente, eso es lo que hacemos, o sea, tenemos una idea de una historia y la proponemos a algún medio, ¿no? Entonces, pues sí, como muy esquemáticamente de eso se trata, ¿no? O sea, encuentras un medio al que quieres mandarle tu propuesta y entonces buscas como, o sea, yo lo que hago es leer un montón de papers que se publican como recientemente, los más recientes posibles. Encuentro uno que me llame la atención y que yo sienta que va muy con la línea editorial del medio al que quiero proponer. Escribo mi pitch, 3 párrafos muy cortitos y se lo mando, ¿no? Y pues sí, antes de eso, pues hay que buscar también como el correo del editor o de la editora del medio al que quieres publicar, a Wired, por ejemplo, si quieres, ahí está el correo de Ana Lagos. Yo empecé con SciDev, lo puedes buscar así, scidev.net, buscas ahí las guías para periodistas freelance y ahí te viene a qué editor puedes mandar qué pitch. Y sí, eso es como muy esquemático cómo funciona eso de mandar una historia a un medio y buscar que te lo acepten, ¿no? Te van a rechazar muchos antes de que te acepten uno, eso también pasa, pero el chiste es no desanimarse y seguir mandando porque escribir pitches es algo que se aprende, no es algo como que te enseñan como tan fácil. ¿Y qué más? Antes de todo eso, lo que acabas de hacer es como el primer como gran instinto, que es preguntarle a los que ya tienen experiencia haciendo eso, ¿no? Para eso sirve mucho la red. Si yo no hubiera estado en la red, no hubiera como aprendido todas estas cosas que te estoy contando de una manera como muy rápida. Entonces, eso, en el Foro Hispanoamericano de Periodismo de Ciencia va a haber un taller para escribir pitches. Por ahí. Sí, no. Sí. Lo que pasa es que ya ahorita ya se nos agotó el tiempo, sin embargo, ¿una? Ok. ¿Está prendido? ¿Ya? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Grisel García Arauz, soy del primer semestre y mi pregunta es esta: ¿cuál es el momento o punto que más los ha tocado humanamente como periodistas ambientales? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta para que a ver si nos da tiempo de responder? Sí. Y ya que respondan lo más breve en lo que formulen para aprovechar el tiempo, jeje. Yo quisiera preguntarles ¿qué dificultades han tenido ustedes como periodistas ante lo que es el discurso político con respecto a lo que es la ambiental, ya que si bien en esos discursos no suelen dar la información que es, a veces omiten ciertas cosas, ustedes que si han tenido esas dificultades con respecto a que si ustedes no sé, lanzan una nota respecto a con lo ambientalista, en cierta parte a veces, bueno, lo que yo he visto, se le da más visibilidad a lo que son los discursos políticos en respecto a esos temas. ¿Qué dificultades han tenido y cómo han podido resolver esas dificultades? Okay. Si quieren con estas dos preguntas, ¿cuál es la historia que en cuestión de más humana les ha tocado? Y las dificultades, pues, con el ambiente político. Sí. Ya te dieron el micro. Bueno,
creo que sí pueden ir de la mano un poco. Rapidísimo, retomo la segunda pregunta, verificar. Hay que verificar los datos siempre. Los políticos siempre te van a engañar, ¿no? O es muy difícil que te lleguen a dar una verdad. Tú tienes que desconfiar. Acuérdense de esa máxima, ¿no? De que desconfía hasta de tu mamá. Si tu mamá te dice que te quiere, desconfía, ¿no? Hay que recordarlo siempre. Ajá. O como Santo Tomás, yo hasta no ver, no creer. Entonces tienes que ir a verificar siempre, ¿no? Y así me ocurrió con una nota en donde aquí no era un político, pero sí era una autoridad, era un poder, digamos, empresarial, un fáctico, un empresarial. Me da su versión, la voy a corroborar, encuentro otra cosa, se publica, me vuelve a tratar de zanjar o de seducir, no, es que no va por ahí, no, pues es que estoy comprobando otra cosa, ¿no? Total, se agotan las salidas que yo encuentro y llega la amenaza, o sea, llega la amenaza literal, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Unos agentes de Profepa, unos funcionarios de Profepa me dicen, ¿sabes qué? Nosotros hasta aquí te acompañamos. Si tú quieres seguirle sacando la hebra a esta madeja, tú síguele, pero lo vas a hacer sola. Nosotros ya no, estamos amenazados, así es que si tú quieres, adelante, pero bajo tu riesgo, ¿no? Y ahí es donde me toca, ¿no? Donde siento, uy, digo, se me quita la venda de los ojos, porque yo era muy jovencita, y entonces digo, uy, esto lo tengo que truncar aquí porque no tengo a nadie que me respalde, porque en mi redacción lo planteo y me dicen, pues no, ya párale porque entonces tú ya sabes, ¿no? Lo que se viene. Lo trunco, pero ese fue, si bien el cierre de un tema que ya no pude continuar porque estaba en riesgo mi vida y a lo mejor la de mi familia, pero sí fue el inicio de continuar los temas ambientales. Yo dije, tengo que continuar sacando información sobre la Cuenca Lerma porque es mi lugar, es mi terruño, ahí nací, ahí nacieron mis padres. Yo no voy a cambiar el mundo, pero sí quiero seguir poniendo mi granito de arena. ¿Yo? Bueno, creo que, o sea, sí, la primera historia que escribí tal vez fue como la que más me marcó, no es necesariamente de medio ambiente, pero definitivamente fue la que sí, como que me dio todo el impulso y como toda la seguridad de saber que el periodismo era justo lo que quería hacer, ¿no? Fue una historia de una chica ciclista, Carolina Espinosa Caballero, que la atropellaron en Ciudad de México. Y fue la primera vez que me tocó como ir a hacer una cobertura como ahí, justo para el memorial. Y ya, pues eso, o sea, esa fue como la historia que más me ha marcado hasta el momento, o sea, como la que más tiene que ver con todo esto de medio ambiente. He hecho otras historias como de desapariciones y así, pero eso también me ha marcado, pero distinto, pues. Entonces, eso como para responder a la primera pregunta. Y respecto como a presiones políticas y eso, o sea, coincido, la evidencia es como lo que más te va a respaldar cuando tienes ese tipo de problemas. Afortunadamente nunca me ha tocado, más allá de que el medio para el que trabajaba antes de repente me decía como, híjole, no, es que ese tema no lo vamos a tocar porque de ese tema no escribimos, ¿no? Y cuando eso pasa, pues nada, pues hay que comer, ¿no? Entonces toca escribir de algo más, ¿no? O sea, lamentablemente sí, eso pasa, ¿no? No les voy a mentir, ¿no? A veces te encuentras con esas cosas ya cuando entras a algún medio, ¿no? Pero pues sí, toca tener evidencia y como verificar todo lo que te llega a las manos, para tener la seguridad de que lo que vas a publicar, pues sí, no lo van a poder después utilizar en tu contra, ¿no? Entonces, ya, fue una respuesta muy triste, pero pues es honesta. Ok. Pues muchísimas gracias por sus preguntas, comentarios, atención.
Cualquier duda o comentario, vamos a estar por acá, y también espero que les interese muchísimo la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Si a ustedes les interesa conocer sobre periodismo de ciencia, sobre pitching, sobre qué es un paper, cómo leer un paper, un estudio científico, pueden acercarse. Y pues también agradecemos una vez más a las autoridades y a Uniradio por también apoyarnos con los espacios de difusión.